Reptilianos, me encuentro en Casirate d'Adda, a pocos kilómetros de la ciudad de Milán, para asistir a un evento neopagano y esotérico que se llama Strigarium, que se celebra cada año aquí en Italia. Miles de brujos, brujas, wiccas y demás curiosos acuden a este evento para celebrar antiguas tradiciones paganas europeas, reunirse en conferencias y celebrar en un ambiente festivo todas sus creencias. Pero como ya sabemos, hace unos siglos una reunión como esta habría sido objeto de una encarnizada persecución. Por eso hoy hablaremos de esa época oscura en la que miles de mujeres y también algunos hombres fueron perseguidos, acusados y asesinados por supuestos actos de brujería y asociación con el demonio. Los traumáticos eventos que tiñeron de sangre a Europa y también en menor medida al continente americano resuenan todavía hoy en día en el imaginario colectivo como uno de los episodios más terribles de la humanidad. Por eso hoy haremos un recorrido de los eventos previos a la caza de brujas. Intentaremos entender qué la produjo y cuáles fueron sus consecuencias a finales del medioevo y en los siglos posteriores. Así pues, reptilianos, les traemos con mucho orgullo nuestro segundo documental, Caza de Brujas, el genocidio olvidado de la Iglesia Católica. Imagina por un momento que vives en la Edad Media. Eres un campesino que a duras penas puede alimentarse a sí mismo y a su familia. Cada año tienes que lidiar con guerras, matanzas, hambrunas, pestes, el clima que arrasa tus cosechas, con la muerte de varios de tus hijos recién nacidos o muy jóvenes, con abortos espontáneos o con enfermedades que para ti no tienen ninguna explicación racional. Y en medio de semejante panorama, el único sitio donde al menos intentan darte una explicación y un consuelo por todo esto es la iglesia local. Esta era la vida de la gente en la Edad Media. El mundo era un lugar inquietante y peligroso y detrás de cada desgracia y cada infortunio se escondía la sombra del demonio. Si bien es cierto que en esta época hubo más avances en la ciencia y el conocimiento de los que se piensa, también es cierto que fue una época en la que la ignorancia y la superstición estaban muy arraigadas en el pueblo llano. Así pues, ¿qué otra explicación podía darle un campesino pobre a un suceso catastrófico en su vida a que éste fuera obra del demonio? Los hechiceros, magos y brujos habían existido desde tiempos ancestrales. Sin embargo, el cristianismo cambió totalmente la visión respecto a ellos. Eso sí, hay que entender que la brujería no siempre fue vista de la misma manera a lo largo del medioevo, sino que esa visión fue un fenómeno cambiante. Mucho antes de que comenzara la caza de brujas en Europa, en el año 906, la Iglesia Católica publicó el Canon Episcopi, en el que se dejaba claro que la idea de que las brujas volaban para encontrarse con el demonio en aquelarres era una mera superstición. Si acaso, según el clero, este tipo de fenómenos ocurrían en la imaginación de desdichadas mujeres que habían sido engañadas por el demonio para que creyeran que formaban parte de un culto a la diosa pagana Diana. Pero en los siguientes siglos todo cambiaría a causa de ciertas posturas, como la de San Buenaventura, uno de los más importantes teólogos del cristianismo. Buenaventura tenía un punto de supersticioso, pero así, poquito, pues habló largo y tendido sobre dos tipos de demonios muy importantes por esos tiempos, los íncubos y los súcubos. Los íncubos eran demonios masculinos, mientras que los súcubos femeninos. Según las creencias de la época, ambos se colocaban encima de una persona dormida, inmovilizándola, para tener relaciones sexuales con ella. Además, causaban problemas para respirar porque oprimían el pecho y daban una sensación de pánico tremenda. La creencia en estos seres estaba muy extendida en la Edad Media y hoy sabemos que ese tipo de experiencias están relacionadas con la parálisis del sueño, un fenómeno completamente normal y muy común entre la población general que no tiene nada de paranormal. Sin embargo, como dije, en esta época todo lo desagradable, extraño e inquietante era asociado con lo diabólico. Sobre el tema de los íncubos y los súcubos, en 1484 el Papa Inocencio VIII declaró: ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan la relación con ángeles malos, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, conjuros y hechizos sofocan, extinguen y echan a perder los alumbramientos de las mujeres, además de generar otras muchas calamidades. Esta declaración de Inocencio es muy importante, pues sería la que daría el pistoletazo de salida a la caza de brujas. El mismo año que el Papa hablaba sobre los demonios gozones, publicaría la bula papal Summis Desiderantes Affectivus, en la que daba autoridad a dos monjes alemanes dominicos, Heinrich Kramer y James Sprenger, a perseguir, encarcelar, juzgar y purificar, ya puedes tú imaginarte lo que significa, a cuanta cosa les pareciera sospechosa de brujería.
Estos dos señores, que quizás no habías oído nombrar antes, fueron los autores de uno de los libros más infames jamás escrito. Un libro que daría pie a la persecución, tortura y asesinato de decenas de miles de personas. Ese libro era el Malleus Maleficarum. En él, este par de teutones enfermos vaciaron todo su odio hacia las mujeres, que por supuesto eran casi siempre las principales culpables de brujería. A lo largo del Malleus puedes encontrar argumentos de santos y teólogos de la Iglesia sobre por qué las mujeres éramos poco más que escoria, según Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona, pero también argumentos de la propia Huerta de Kramer y Sprenger. Solo para que te hagas una idea, aquí te va una breboca de lo que hay en el Malleus. No hay cabeza superior a la de una serpiente y no hay ira superior a la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer malévola. Ok, alguien como que tuvo una mala experiencia con una mujer. O, ¿qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario? En lo intelectual, las mujeres son como niños. Bueno, dentro de este contexto, esta no es la más grave. O, una mujer no puede ser gobernada, sino que sigue su propio impulso hasta su destrucción. Y ya paro, que me estoy cabreando. Además de ser un libro espantosamente misógino, como pudiste darte cuenta, el Malleus es un libro en el que sus autores demostraron una malsana obsesión con el sexo, pues aseguraron en numerosas ocasiones que entre los diabólicos fines de las brujas estaba el causar impotencia a los hombres. La verdad es que esta gente parecían los precursores de los incel. También describieron los supuestos rituales diabólicos de los demonios íncubos y súcubos, tomando lo dicho por San Buenaventura. Según recoge el Malleus, eran un solo tipo de ser que podía cambiar de género. Primero, tenían relaciones con un hombre. Luego, guardaban el semen del hombre en cuestión a través de un proceso al que dedican unas cuantas páginas en explicar, para finalmente convertirse en íncubos y depositar ese semen en una mujer y dar así a luz a un engendro mitad demonio, mitad persona. Todo esto, por cierto, con el beneplácito de Dios. Así es, según estos autores, Dios estaba muy consciente de todo lo que estaba pasando aquí y lo permitía no porque fuera un debilucho o un cabronazo. No, lo permitía, palabras más, palabras menos, para poner a prueba la fe de las personas y su voluntad para salvar las almas, y que esto ocurriera a mayor gloria suya. Pura vanidad. Hola, Dios, mira, si... quería pedirte permiso para violar a esa doncella alemana a la que le puse el ojo el otro día. Eso sí, va a estar dormida, que soy un tipo refinado. La voy a preñar con lo que le saqué a aquel duque francés medio pervertido que violé la semana pasada. Ok. La doncella dará a luz a una niña engendro que se convertirá en bruja. Entiendo. El engendro matará las cosechas de sus vecinos, a sus animales, volverá impotente a los hombres de la aldea y matará a los bebés, con los que hará unas ricas salchichas y una crema antiarrugas. ¿Que te dan risa esas cosas? No, es que estoy revisando el primer borrador de mi próxima novela, mi mejor comedia hasta ahora. Se va a vender como pan caliente. Ok. Y bueno, voy a bajar a seguir haciendo cosas horribles. No te molesta, ¿no? Ya deja de interrumpirme, que no sabes que esta es mi jugada brillante para hacer que la humanidad se acerque más a mí. Tú los llenas de tormento y luego vienen arrastrándose, pidiendo mi clemencia y protección, y yo los recibo con todo mi amor divino. Bueno, pero ¿no serías más amoroso si en primer lugar no me dejaras hacer nada de esto? ¡Cállate y anda a violar gente! Otra de las fechorías más frecuentes entre las brujas, según el Malleus, era robar y sacrificar bebés para luego comérselos y hacer ungüentos especiales con la grasa de los niños, como acabas de ver en el sketch. Esto lo harían usualmente en grupos de varias brujas que luego se reunirían en los aquelarres para adorar al demonio y tener relaciones sexuales con él. Y por supuesto, los dos inquisidores no escatimaron en descripciones del miembro del maligno. ¿Quieres saber qué decían? Que era frío y que tenía escamas. Pero las teorías de conspiración sobre grupos secretos que llevaban a cabo prácticas reprobables como el canibalismo o el sacrificio de bebés no la comenzaron los cristianos en la Edad Media. Mucho antes de eso, ya en Europa, eran comunes estos brotes conspiranoicos. Irónicamente, los primeros en ser señalados de realizar estas prácticas fueron los propios cristianos. ¿Cuándo?
Durante el Imperio Romano. Estoy en la antigua ciudad de Aquileia, un importante centro comercial, militar y político de la antigua Roma. ¿Qué hago aquí? Bueno, nada, tengo que aprovechar que vivo en Italia y que hay ruinas de hace 2000 años cada 20 metros, ¿no? Y además se ve cool para el documental. Durante sus inicios, el cristianismo era en el Imperio Romano una religión nueva y desconocida. Su crecimiento atrajo la atención negativa por parte de muchos romanos que los veían como un grupo de bárbaros que tenían por líder a un tipo que había sido un criminal juzgado y ejecutado por el imperio. Esto trajo consigo que los cristianos se reunieran en la clandestinidad y por lo tanto sus rituales y costumbres eran desconocidos para la mayoría y sujetos de todo tipo de confusiones y malinterpretaciones. Así pues, de acuerdo con no pocos romanos, los cristianos se reunían en secreto para hacer orgías, algo que normalmente no escandalizaría a alguien digno de llamarse romano. El problema estaba en que eran orgías incestuosas y ahí ya sí que esta gente trazaba una línea roja. Pero eso no era todo. Aparentemente los romanos no entendían eso de la Eucaristía y los cristianos comiéndose el cuerpo y la sangre de su Dios. Así que algunos creían que en realidad los cristianos comían bebés. Así es. Pensaban que los metían en una hogaza de pan que ofrecían a los no iniciados para realizar un perverso ritual. ¿Nos suena conocido todo esto de sacrificios de bebés, canibalismo y orgías desenfrenadas? Pero antes de que estos comportamientos le fueran endilgados a las brujas, hubo otro grupo que fue acusado de estos crímenes durante la Edad Media, los judíos. Similar a lo ocurrido con los cristianos en el Imperio Romano, los judíos eran un grupo minoritario y frecuentemente excluido de la sociedad. Por esta razón, sus costumbres y ritos eran un misterio y, como suele suceder, la incertidumbre se llenaba de toda clase de teorías locas sobre los supuestos rituales pérfidos de los judíos. Así el Sabbat, el día de descanso de los judíos, en la cabeza de muchos cristianos, era un día en el que se hacía toda clase de cosas horribles, incluyendo invocaciones al mismísimo Satanás. La idea de que el Sabbat era una reunión perversa para adorar al maligno se arraigó tanto que luego, durante las casas de brujas, los supuestos aquelarres también recibieron el nombre de Sabbat. Pero volvamos al papado de Inocencio VIII. Tras su bula papal, comenzó una caza sistemática de brujas en Europa. Entre un 75 y un 80% de ellas eran mujeres y el resto casos puntuales hombres. Si bien en las regiones del norte de Europa como Escandinavia, la mayor parte de los acusados pertenecían al sexo masculino. Los cultos protestantes, por cierto, que aparecieron en el siglo XVI como el luteranismo y el calvinismo, lejos de romper con todos los vicios que señalaban al Papa y al Vaticano, decidieron mantener ciertos hábitos sanos para no perder la costumbre, como quemar una que otra bruja. Oh sí, los protestantes también dieron rienda suelta a la locura conspirativa y a la caza de brujas. Hay que entender que en el ambiente convulso europeo de la Reforma y la Contrarreforma, en el que tantos católicos y protestantes se mataban unos a otros por tonterías, como si creían que la hostia literalmente se volvía Cristo o no, era común que llovieran acusaciones de todo tipo. En esa época y por aquellos parajes la polarización era altísima y las acusaciones servían para barrer con rivales políticos o simplemente para fregar a alguien que no les caía bien. Aquello era más tóxico que los trends sobre Dallas en Twitter. La caza de brujas trajo consigo un lucrativo negocio y toda una industria a su alrededor que crecía gracias a falsas acusaciones, farsas judiciales y tosuda superstición. Los costos de cada investigación, juicio y ejecución debían ser pagados por los acusados y sus familias. Se contrataban centinelas para espiar a las sospechosas de brujería. Se servían banquetes para los jueces y cada miembro del tribunal recibía una recompensa por bruja quemada. Y para colmo, al final de cada ejecución, las propiedades de la fallecida, si las tenía, iban a parar a manos de la iglesia o el Estado. Los juicios, por supuesto, no eran lo que se dice justos. Según el punto de vista de Kramer y Sprenger en el Maleus, si una mujer era acusada de brujería, ya se le podía tener por bruja. Si un marido defendía a su mujer diciendo que ésta había pasado la noche durmiendo junto a él y no en un sabbat, los inquisidores despachaban el argumento diciendo que esa no era su mujer, sino un demonio que había adoptado su forma, mientras la verdadera mujer se la pasaba de lo lindo con Satán y sus demás amigas brujas. O sea, el solo hecho de que alguien fuera acusado ya era prueba de su culpabilidad. Y peor aún, a las acusadas y acusados se les obligaba a delatar a otras supuestas brujas, pues los inquisidores siempre estaban seguros de que las brujas no actuaban solas, sino en grupo. No era raro que una mujer acusada señalara a otras de haber participado con ella en los aquelarres.
Obviamente, estas confesiones frecuentemente se obtenían bajo tortura. Aquí en Italia, por ejemplo, en un pueblo llamado Saluzzo, leí que hubo un caso en 1495 en el que una mujer fue acusada de brujería por decirle a sus vecinos que tenían demasiados animales en su granja. A partir de allí, cualquier accidente que tuvieron los vecinos en el que perdieron animales, asumieron que había sido por el maleficio de la mujer y que por tanto, ¿qué otra cosa podía ser esta sino una bruja? La reputación de la mujer creció hasta ser formalmente juzgada por brujería. En su proceso, acusó a otras 6 mujeres y dio toda clase de detalles absurdos, aparentemente instigada por los inquisidores, sobre encuentros sexuales con demonios y sacrificios de bebés. El testimonio de la mujer estaba lleno de contradicciones. Sin embargo, nada de esto pesaba a la hora de dictar sentencia. Lo único que importaba era que ya había sido acusada de bruja. La locura persecutoria estaba tan arraigada en algunas regiones de Europa que el solo dudar de que la brujería fuera real y cuestionarla era considerado un pecado y una ofensa contra Dios. Donde más se persiguió la brujería, al contrario de lo que muchos piensan, no fue en España, sino en Alemania. Los registros no son precisos, pero se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas en toda Europa por brujería entre los siglos XV y XVIII. 25.000 en Alemania, entre 2.000 y 4.000 en Francia, entre 3.000 y 4.000 en Escocia. En el Mediterráneo, por su parte, los casos fueron más puntuales. De la Inquisición española, por cierto, hablamos en este video de aquí, en el que explicábamos que lejos de interesarse por la brujería, esta institución se enfocó más bien en la herejía. Clica aquí para saber más. Pero que en el Mediterráneo la caza de brujas fuera mucho menor que en el norte de Europa no significa que no se diera. Aquí en Italia hubo casos famosos y uno que llamó mucho mi atención ocurrió justo en la región en la que vivo. Se trata del caso de Angioletta dell'Erive. Quiero detenerme en este caso en particular para poder ilustrar hasta qué punto la superstición, la paranoia, la ignorancia y las acusaciones infundadas podían destruir la vida de cualquier mujer y, como dije, algunos hombres. Angioletta dell'Erive era una anciana oriunda de la ciudad de Pordenone. Viuda y extremadamente pobre, subsistía a duras penas junto a su hija gracias a la limosna, a pequeños trabajos domésticos y a sus labores como curandera. Por muchos años esta pobre mujer tuvo fama de bruja y, según recogen los registros locales, todo se debió a una anécdota que, si bien hoy nos parecería tontísima, para las personas del siglo XVII era un claro indicio de brujería. Resulta que una vecina de Angioletta había comprado un rábano para comérselo crudo. La buena de Angioletta le recomendó muy sabiamente no comerlo, pues le sentaría mal al estómago. Le sugirió que en lugar del rábano se comiera una hogaza de pan que ella misma le podía dar. Esa noche la vecina se comió tanto el pan como el rábano, el cual, oh sorpresa, le sentó bastante mal. ¿Sabes qué concluyó la vecina? Que Angioletta le había embrujado el pan y que por eso le había hecho daño. Décadas después de este hecho, Angioletta vivía al margen de la sociedad, en una mísera choza en las orillas del río Noncello, a las afueras de Pordenone. El 4 de abril de 1650 las arrestaron a ella y a su hija bajo la acusación de brujería. Una denuncia del caballero Francesco Gallera, que aseguraba que Angioletta había hecho enfermar a su mujer, bastó para meterla a ella y a su hija tras las rejas. Estamos en la iglesia del Santísimo Crucifijo en los Alpes italianos. Hoy en día es un osario con restos decaídos de la Primera Guerra Mundial, pero en 1650 fue el lugar en el que Angioletta y su hija fueron interrogadas por la Inquisición para determinar si eran o no brujas. En los interrogatorios, Angioletta explicó que, lejos de ser una bruja, ella hacía pequeños trabajos como curandera por su conocimiento de las hierbas medicinales con los que se procuraba un ingreso para subsistir. Hay que señalar que durante los tiempos de la caza de brujas, las mujeres que ejercían un rol como curanderas podían tener muy mala fama, aún siendo cristianas como Angioletta y de buenas intenciones. Entre el clero, los sacerdotes mejor preparados y cultos se mostraban reacios ante la acusación de brujería, mientras que los de origen más humilde eran más proclives a condenar a las acusadas. Esta división, por cierto, fue común en diversos procesos inquisitoriales en los que no todos los sacerdotes eran entusiastas de las cazas de brujas. Muchos de ellos, usualmente los que contaban con algún tipo de formación académica, se mantenían escépticos de la brujería, e incluso algunos llegaron a señalar la injusticia que se cometía contra los acusados, como fue el caso del jesuita alemán Friedrich Spee y del flamenco Cornelius Loos. Casi un año después del arresto de Angioletta y sin haber recibido veredicto, esta fue encontrada muerta en su celda. Se cree que la dureza del ambiente carcelario acabó con su ya precaria salud, pues sufría de colitis. En cuanto a su hija, fue liberada poco después de su muerte bajo la promesa de ser una buena cristiana.
El caso de la injusticia cometida en contra de Angioletta resuena todavía hoy en día en esta región de Italia, donde en 2009 se hizo este monumento para conmemorar su muerte. En los últimos años se han erigido otros monumentos, como por ejemplo en Inglaterra, en Escocia, en Noruega, aquí en Italia, por ejemplo en la ciudad de Triora, y por supuesto saltando el charco en Salem, Massachusetts, donde se dio la famosa Casa de Brujas. En 1492, 8 años después de dar inicio a este aterrador genocidio, el Papa Inocencio VIII enfermó gravemente. Según se cuenta, antes de morir, un médico le hizo beber la sangre de 3 niños de 10 años para mantenerse con vida. Un procedimiento médico bastante perverso y no muy diferente a las fechorías atribuidas a las supuestas brujas que Inocencio autorizó perseguir. Los 3 niños, por supuesto, murieron. Inocencio también. Hay quien dice que esta anécdota es apócrifa y forma parte de un conjunto de leyendas negras sobre la Iglesia Católica. Haya sido cierta o no esta historia, de todos modos el nombre de Inocencio VIII queda manchado de sangre y forma parte de uno de los periodos más oscuros vividos por la humanidad. Reptiliano, la semana que viene estrenaremos los capítulos 2 y 3 de este documental. La segunda parte tratará sobre la brujería en la modernidad y la tercera sobre la religión Wicca. Al igual que con este video, esos trabajos conllevaron un enorme esfuerzo logístico y económico para nosotros. Nos encantaría seguir dándote documentales como estos o como la serie de 4 videos que hicimos sobre ocultismo, hablando con los muertos, hace unos meses. Así que si está dentro de tus posibilidades, apóyanos como miembro del canal o Patreon. Y si no puedes permitírtelo, siempre puedes suscribirte, comentar, darle a me gusta y dejar que corra algún comercial antes de los videos, porque solo así podemos seguir ofreciéndote nuestro contenido. Muchas gracias por vernos, nos vemos la semana que viene y no te pierdas nuestro documental sobre la Ouija y el espiritismo, hablando con los muertos. Clic aquí. Chau.